19. En el encuentro participó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceprimer ministro doctor Roberto Morales Ojeda, donde se presentó el más reciente aporte del prestigioso Centro de Estudios Avanzados, institución ideada por Fidel. En medio de la compleja situación epidemiológica por el rebrote de la COVID-19 en el país, llega la buena noticia de que ya la ciencia cubana logró la tecnología para detectar la carga viral de la enfermedad a través de la nanotecnología. Se trata de un reactivo de laboratorio para extraer el material genético, paso esencial en la prueba de PCR. Un novedoso resultado científico que presentó en el más reciente encuentro con el presidente de la República, la doctora Angelina Díaz García, directora del Centro de Estudios Avanzados, institución que lidera la investigación. O sea, lo que traemos aquí a presentar es algo que es un hecho, una realidad. Este diagnosticador cubano para extracción magnética de ARN con nanotecnología. Esto es la etapa previa a hacer el PCR, hay que abrir el virus, hay que sacar el ARN y hay que concentrarlo. Durante el año pasado se estuvo comprando fundamentalmente a China con un costo de 3,36 USD por determinación. Y en un análisis que se hizo con el MISAD, específicamente con la Dirección de Medicamentos, Equipo y Tecnología, se vio que nosotros haciéndolos en Cuba, el costo por determinación estaba a menos de 1 centavo de dólar. Durante estos 10 meses de lucha contra la COVID-19, el gobierno cubano ha apostado por producir en el país la mayor cantidad de medicamentos e insumos. Ya se habían logrado los hisopos para la toma de muestras y los medios de transporte para su recolección y traslado, y ahora este diagnosticador. Esto es un trabajo que tiene un know-how puramente cubano, fue resultado de tesis de doctorado, de la preparación de los compañeros, tesis de maestría, se presentó en varios eventos, tiene varias publicaciones, o sea, que no es, en realidad es muy difícil esta tecnología copiarla porque son tecnologías que necesitan mucha elaboración de inicio y es una tecnología cubana que nosotros podemos de alguna manera en Cuba utilizarla en cualquiera de las aplicaciones que queramos, patentarlas, etcétera. Desde diciembre último, el Centro de Estudios Avanzados ha producido unos 160.000 diagnosticadores, luego de pasar los exámenes de rigor del Centro para el Control Estatal de Medicamentos. Ya se emplea este método cubano en los laboratorios del país que disponen del equipamiento comprado a China para la detección magnética de la carga viral de la COVID-19. El compromiso que hay para el 2021 es hacer este kit para 20.000 extracciones diarias, que dan un promedio de 7.440.000 extracciones. Ahí es como un encadenamiento productivo que se ha logrado, porque la materia prima importada lo está comprando Medicuba, está la materia prima nacional, o sea, las cajitas donde está, que es con Durero Caribe, que es de Gelfil, los frascos plásticos lo está haciendo la Biofan, y además materia prima nacional que está comprada en moneda nacional, el alcohol fino tipo A, el agua estéril para inyección, que es de los laboratorios AICA, y además incluso las etiquetas las está haciendo un TCP, un trabajador por cuenta propia que se contrata a través de la Asociación de Comunicadores. O sea que para cerrar el ciclo completo realmente tuvimos que hacer un encadenamiento productivo con varias instituciones. Ya la ciencia cubana logró los reactivos, pero ahora concentra sus esfuerzos en fabricar los equipos de extracción magnética para la concentración del ácido ribonucleico a través de la nanotecnología, la cual no solo se utilizaría para detectar la carga viral de la COVID-19, sino para diagnosticar múltiples enfermedades, garantizándose así la soberanía tecnológica del país. Lo vamos a producir completamente todo lo que se requiere para el diagnóstico molecular. Hoy, bueno, por supuesto, algunos de estos equipos, o los equipos que estamos usando son importados, pero ya se trabaja en el diseño y se va a hacer una ingeniería inversa y llegar a crear la plataforma completa. O sea, nosotros pensamos que posiblemente ya para el 2022 nosotros tengamos toda la tecnología. Los científicos y expertos en nuestro país siguen investigando el virus y aportando con su talento a conocer cada día sobre una enfermedad que le ha causado la muerte a casi 2 millones de personas en el mundo. En ese sentido, fue presentado un estudio a 50 fallecidos con la COVID-19 en Cuba que evidencia los graves daños del virus a los órganos y permite, a su vez, modificar los protocolos de tratamiento. Se corrobora lo que habíamos estado presentando en las últimas semanas del daño pulmonar, el daño hepático, el daño renal, el daño cardíaco, lo cual nos va a ayudar en el tema de la secuela. Segundo, muy interesante el tema del virus
en el cerebro, aún en pacientes que cuando fallecieron ya eran PCR negativos, lo cual nos abre un campo de temas que estamos trabajando y que vamos a traer, que son las investigaciones en el campo de la neurología. Tercero, el tema de las comorbilidades nos las ratifica, pero nos agrega que las comorbilidades, cuando se unen algunas de ellas, se potencia el peligro de agravar y morir, como es los temas extremos de nutrición. Todo esto nos apuntala, nos ayuda, nos acompaña a las nuevas versiones del protocolo y a nuevas investigaciones que estamos convencidos tenemos que aprobar en los próximos días como parte del seguimiento, la secuela y los enfermos, porque además las necropsias nos permiten conocer más de la enfermedad. Ya no estamos hablando aquí como en abril, ya no estamos hablando, sino que ahora conocemos mucho más cómo es la fisiopatología y cómo se desencadenan los procesos. Hombres y mujeres de ciencia, cada uno desde sus profesiones, que siguen aportando con talento y sabiduría a una lucha que libra el mundo por la vida. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Consejo de Defensa Provincial de La Habana determinó esta tarde la implementación de más de un centenar de medidas para contrarrestar la propagación de la COVID-19 en la actual etapa de transmisión autóctona limitada. Durante la reunión trascendió que se priorizarán acciones que aseguren los servicios básicos a la población y la continuidad de la tarea ordenamiento en la capital. El presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, destacó que la capital retorna a la fase de transmisión autóctona limitada en un contexto de mayor complejidad a partir del incremento y dispersión de los casos positivos a la enfermedad. En ese sentido, subrayó que se reforzarán las medidas de control y fiscalización a fin de lograr mayor rigor en el enfrentamiento a la pandemia. No se puede permitir que los que sean contacto de un positivo que están en la casa no cumplan con lo que está establecido. Y es por eso que hemos exigido a la ICE, a la DIS, a la DET, a la policía, y nuestra fiscalía ha dado indicaciones precisas también para el que viole los protocolos. No solo puede ser sujeto de multa, sino también, según el hecho, puede ser objeto de un tratamiento jurídico penal. En la actual etapa, las autoridades sanitarias incrementarán la vigilancia epidemiológica y las acciones de control de foco en las viviendas, así como el estudio poblacional para detectar posibles casos asintomáticos. Es llegarle con oportunidad a todas aquellas viviendas que se convierten en alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un viajero con un contacto de su familia, familiares, contacto de viajero, o tenemos contacto de casos positivos que hay que darle seguimiento. Esos son nuestros verdaderos centros de aislamiento ahora. Durante la reunión trascendió que se aplicará el nasalferón al 100% de los convivientes intradomiciliarios y viajeros que arriben al país. En la sesión ampliada del Consejo de Defensa Provincial se enfatizó que serán impuestas multas con altas cuantías ante hechos como el uso incorrecto del nasobuco y la permanencia en espacios públicos entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada. Ante el actual rebrote de la COVID-19 en la capital, es clave la participación consciente de los ciudadanos en el cumplimiento de estas y otras disposiciones. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el Hospital Mario Muñoz Monroy de Matanzas, con unos 800 casos de COVID-19 atendidos desde el inicio de la pandemia, el personal médico labora en función de evitar pérdidas de vidas humanas. Con unos 70 pacientes positivos ingresados en estos momentos, el Hospital Mario Muñoz Monroy de Matanzas continúa la batalla frente a la COVID-19. Tenemos 4 en unidad de cuidado intensivo, de ellos 1 crítico y 3 graves, y el resto, bueno, lo encontramos aquí en sala abierta con ellos, que son los pacientes sintomáticos. A partir de la apertura de centros de aislamiento para pacientes asintomáticos y sin riesgos, se redujo el nivel de ingresos en la institución. Nosotros íbamos a tener a finales de diciembre más de 100 pacientes aquí en el hospital, porque ingresábamos a todos los pacientes positivos. Debido a las nuevas medidas, en comienzo de enero comenzamos a ingresar solamente a los pacientes sintomáticos o pacientes que determinado avisoramos que se podía complicar.
La aplicación de fármacos cubanos con alta efectividad posibilitó la disminución de la letalidad a un 0,5% en el centro hospitalario. El itolizumab, que es uno de los medicamentos que también se está usando en los pacientes, sobre todo críticos, y el CIB más bien en la sala para los pacientes que nosotros creemos que puedan tener complicaciones o que se puedan complicar en determinado tiempo. Para frenar la epidemia, la responsabilidad social y la percepción de riesgo deben incrementarse. Ya llevamos 9 meses nosotros en este trabajo, que aunque uno lo hace con mucho amor, es desgastante. Nosotros estamos pasando trabajo alejados de la familia, en un régimen que es difícil para nosotros, pero además la población se está contaminando, están falleciendo pacientes. Ante la compleja situación epidemiológica por la que atraviesa la provincia, se requiere del pueblo extremar todas las medidas para cortar la transmisión de este virus mortal. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El segundo comité conjunto entre Cuba y la Unión Europea sesionó este miércoles de manera virtual. Participaron el director general de Asuntos Bilaterales del MINREX, Emilio Lozada García, y el director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Brian Glynn. Intercambiaron sobre el proceso de ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Las partes debatieron sobre el impacto de la pandemia y la cooperación conjunta para su enfrentamiento, así como las afectaciones por el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. Nuestro país y la Unión Europea se refirieron a los resultados en la esfera del comercio y las inversiones. Lo adelantábamos en nuestra portada y con amplia repercusión mundial. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el inicio de un juicio político contra el presidente Donald Trump. Acusado de incitar a la insurrección de sus partidarios en el Capitolio, la resolución también menciona la llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, donde lo presiona para encontrar suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en ese estado. La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada, y no hay nada de malo en decir, ya sabes, que has recalculado. Con el voto de la Cámara, Trump se convierte en el primer presidente estadounidense sometido 2 veces a juicio político durante su mandato. Ahora la resolución necesitaría el respaldo de 2/3 en el Senado para destituirlo a solo días de finalizar su mandato. Algo poco probable por la mayoría republicana en la Cámara Alta del Congreso. Aunque el vicepresidente Mike Pence se negó a invocar la 25ª enmienda para destituir al magnate por incapacidad, son cada vez más los portazos que recibe el presidente saliente. Los principales líderes militares estadounidenses se distancian de Donald Trump y repudian los actos de sedición en el Capitolio. Un comunicado del Estado Mayor Conjunto del Ejército, firmado por su general de mayor rango, Mark Milley, reitera el compromiso de defender la Constitución y apoyar al presidente electo Joe Biden. Nueva York anunció la cancelación de sus contratos con la empresa de Donald Trump. YouTube eliminó videos del canal oficial del presidente saliente y limitó la posibilidad de publicar materiales durante al menos una semana. Por vulnerar su política contra la incitación al odio. La semana pasada Facebook también había suspendido las cuentas de Trump, mientras que Twitter fue aún más lejos al suprimir la cuenta del presidente republicano, quitándole su plataforma favorita. Otras redes sociales como Snapchat y Twitch también suspendieron las cuentas de Trump. Redes sociales bloqueadas, cercanos que se alejan y otro juicio político con el que los demócratas buscan juzgar a Trump, retirarlo de su cargo y descalificarlo para que nunca más ostente un cargo público. Así transcurren los últimos días del magnate inmobiliario en la Casa Blanca. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y Estados Unidos y Guyana firmaron un acuerdo de cooperación militar en medio del rechazo de Caracas a los ejercicios entre ambos países. El acuerdo se realizó como parte de la visita a Guyana del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, uno de los voceros de las amenazas belicistas contra el gobierno venezolano. Fowler viajó a Georgetown para dar inicio a las maniobras de vigilancia marítima conjuntas para supuestamente interceptar el narcotráfico cerca de la frontera venezolana. Caracas rechaza esas maniobras por ser una amenaza para la paz regional, una provocación y el respaldo de Washington al gobierno guyanés en la disputa territorial por la zona del Esequibo. Estados Unidos y Reino Unido registran récords de muertes diarias por COVID-19 en pleno recrudecimiento de la pandemia en el mundo. Asimismo, en China, millones de personas vuelven al confinamiento. La pandemia recrudece en todo el mundo. Reino Unido registró el miércoles un nuevo récord diario de muertes por COVID-19 con 1.564 decesos en las últimas 24 horas. El país más castigado de Europa por el nuevo coronavirus suma así más de 84.700 fallecidos según datos oficiales. Estados Unidos, en tanto, también sigue registrando tristes récords. La nación más enlutada del mundo por la pandemia sumó el martes 4.470 muertos a sus más de 380.000 defunciones. Hasta ahora, la primera economía mundial nunca había superado el umbral de los 4.000 decesos por coronavirus en 24 horas. Un año después de la detección del virus, la pandemia ha dejado más de 1.960.000 muertos en el mundo, según el recuento del miércoles de la AFP basado en fuentes oficiales. China ha registrado focos en los últimos días y volvió a imponer una dura cuarentena en la provincia de Heilongjiang, fronteriza con Rusia, tras descubrir una treintena de casos. El alza de los precios continúa en el debate público del ordenamiento en la provincia de Cienfuegos. Para evitar se eleven desmedidamente en el sector del comercio minorista, el gobierno provincial negocia precios justos con proveedores de los alimentos de alta demanda popular. 3 principios rigen la formación de precios minoristas para el ordenamiento monetario en el comercio interior. El precio minorista es continuidad del precio mayorista, primer principio. Segundo principio, no podemos nosotros subsidiar. Y tercero, no puede generar pérdida. Además de los fijados centralmente como los de la canasta normada, otros se definen de acuerdo con las facultades otorgadas a las empresas en cada territorio, a cuya cuantía se añaden gastos de las unidades que los expenden y el aporte al presupuesto, que hasta el pasado año ascendía en algunos productos al 70% de su valor y que se reduce en este. Nosotros aportamos a partir del 1 de enero solo el 10% al presupuesto del Estado. Quiere decir que cuando usted va a determinar el precio a que va a vender, lo hace sobre ese precio mayorista que le fijó el proveedor, le pone el 10% que es aporta al presupuesto del Estado. En el caso de los productos mercancía para la venta, esto que explicábamos, se le pone hasta el 10 de utilidad. Y en el caso de los productos de la gastronomía, solo el 6. Muchas materias primas han incrementado su precio varias veces, encareciendo alimentos de alta demanda popular. La harina de trigo, por ejemplo, subió de 600 a 9.000 pesos la tonelada, aseguró en reciente conferencia de prensa el director del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos. La libra de carne de cerdo la comprábamos a 14 pesos. La libra de cerdo sube a 25. A partir de que, en el caso del cerdo, si hay un nivel de materia prima de importación para la alimentación. Nosotros comercializamos varios productos del lácteo, que a partir de la entrada de la soya y de la leche en polvo, bajo el principio de 24:1, los productos se incrementan casi 5 veces. Un queso que nosotros compramos a 20 pesos, ya ahora vale 100. La resolución 324 del Ministerio de Finanzas y Precios le da facultades a los proveedores mayoristas a incrementar el costo actual tantas veces como sea el nomenclador de la actividad económica, el índice de la clase, entre 4 y 5 veces.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los productos su precio de venta creció solo entre 2 y 3 veces a partir de la negociación del gobierno provincial con los proveedores. La media está entre 1,5 y 3 veces. Un ejemplo típico que nosotros tenemos aquí es el helado de Copeles. Nosotros ciertamente la primera formación que hicimos con el precio que nos brindaba el lácteo era 7 pesos. Hicimos un trabajo de mesa y un trabajo de negociación, eso fue a una menor cuantía y logramos que hoy nuestro Copelia brinde una bola de helado a 2 pesos. Aplicar una visión integral de sus renglones para cubrir productos con márgenes comerciales menos holgados, pero de alta demanda popular, es una facultad de los proveedores estatales que deberá primar en los 180 días otorgados a las empresas para rectificar y definir precios que, como el de algunos de línea económica, continúan alimentando el debate público en Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba celebra en este enero el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria, un sector que no se ha detenido aún en medio de la COVID-19. Un ejemplo de ello es la empresa de bebidas y refrescos de La Habana. Los trabajadores de la empresa de bebidas y refrescos de La Habana mantienen sus producciones ininterrumpidas, garantizando el abastecimiento a centros de aislamiento y consumo en general. Con ese compromiso celebrarán este 25 de enero el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria, convencidos que su labor contribuye al desarrollo y la soberanía alimentaria del país. Poder aportar al país y en general a nuestro pueblo por todo lo que estamos aportando en estos momentos, yo me voy a mantener enfocada en mi trabajo y a seguir para adelante. Y a pesar de las adversidades, que a veces no tenemos materia prima, hemos seguido trabajando y buscando soluciones. Yo creo que esta UEB es digna de reconocer, porque no hemos parado ni pensamos parar. La empresa de bebidas y refrescos de La Habana produce y comercializa con destino a la exportación en 11 unidades. Dentro de ellas destaca la UEB Ronera Occidental, donde se adoptan todas las medidas higiénico-sanitarias con el fin de no detener la producción, manteniendo la calidad como estandarte. Este año también, además, nosotros incorporamos a la cartera legendaria 3 nuevos productos, que en nuestro caso fueron, el aguardiente legendario, aguardiente natural, el roncé y el vodka legendario. Creemos que con esto estamos aumentando nuestra posibilidad exportable, que es lo que hoy que realmente los colectivos debemos hacer, ¿no?, en función de mejorar las posibilidades económicas de nuestra empresa y del país. Y es que cuando la COVID-19 requiere de soluciones, solidaridad, cooperación y responsabilidad, esta entidad asume como premisa la diversificación de sus productos y la sustitución de importaciones. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La Comisión Nacional de Béisbol emitió hoy una nota de prensa relativa a la organización de la postemporada de la Serie Nacional, la cual reproduce la publicación deportiva HIT. La nota indica que el Consejo de Dirección del INDER aprobó el formato burbuja para las fases de cuartos de final y semifinal de la postemporada beisbolera. Los primeros cruces se disputarán en series de 5 juegos a ganar 3 en 2 sedes todavía por determinar y en las cuales se aplicará un riguroso protocolo sanitario. Esta etapa iniciará 3 días después del último partido recuperado y los horarios se decidirán oportunamente con la posibilidad de celebrar choques nocturnos. 4 equipos se asentarán en cada una de las provincias determinadas, respetando siempre el criterio de neutralidad. Es decir, ningún elenco clasificado jugará en su propio estadio. Se alternarán los desafíos para asegurar las transmisiones radiales y televisivas en vivo, el mantenimiento y la desinfección de las instalaciones, los entrenamientos y una debida relación trabajo-descanso. Prosigue la misma que la etapa semifinal acontecerá en una instalación, tomando en cuenta la situación epidemiológica imperante y otras variables. Oportunamente se informarán los detalles sobre la selección de refuerzos y el calendario. Se ratifica que todos los partidos de la postemporada acontecerán a puertas cerradas para evitar aglomeraciones que favorezcan los contagios de COVID-19. Se le pide igualmente a los aficionados que disfruten la etapa cumbre de la campaña beisbolera, cumpliendo estrictamente el distanciamiento social y las restantes medidas aprobadas. El INDER, en conjunto con el ICRT, llevarán el espectáculo a su casa. A propósito, la selección de Industriales se convirtió en el 6º clasificado a la postemporada al imponerse esta fecha a Villa Clara.
Un racimo de 7 carreras en la sexta entrada fue suficiente para llevarse el triunfo, aprovechando también el descontrol de los lanzadores rivales. Protagonismo ofensivo para el primer madero Alberto Calderón, quien impulsó 4 con triple y sencillo, y el torpedero Yamir Ribalta, autor de otros 3 remolques con 2 indiscutibles. El otro choque entre Pinar y Matanzas no pudo concluir a causa de la lluvia, cuando favorecía a los cocodrilos en la parte baja del cuarto capítulo, y mañana se reanudará desde las 10 ante Meridiano. Con 41 victorias, los dirigidos por Guillermo Carmona ya están seguros para los playoffs, pues le ganaron el duelo particular a Camagüey y en casos de triple o cuádruple empate el sistema siempre les favorece. Ante la posibilidad de que más de un equipo pueda arribar a la cifra de 41 éxitos, como Pinar del Río o Santiago de Cuba, en cualquier caso, Industriales saldría ileso ante los agramontinos. La única opción de los toros está en que solo las avispas se queden en 41 y ahí sí pasarían por ganar la subserie particular. Cambiando de tema, hoy cerraron las acciones en el Máster de Judo celebrado en Doha, Qatar, y Cuba se despidió sin medallas y con ciertas preocupaciones por el accionar de sus representantes. La mayor de las Antillas no pudo aportar con sus principales figuras luego de que Idalis Ortiz, Iván Silva y Andy Granda se dieran sorpresivamente en su primer combate. Lo mejor en la jornada fue el séptimo escaño de Kaliaman Tomarchi, quien luego de ganar en su primer combate se dio en la definición de la llave y luego en la repesca. De esta forma, nuestro país finalizó con una discreta actuación en la apertura del calendario competitivo y solo 2 atletas acumularon puntos para el ranking olímpico. También fue sorprendente el desempeño de Francia, que ganó por países con 5 medallas de oro, relegando a Corea del Sur y Japón por ese orden. Y del fútbol internacional, hoy se jugaron par de semifinales en diferentes latitudes. En la Supercopa de España, el Barcelona superó agónicamente en la tanda de penales a la Real Sociedad, con Ter Stegen como principal figura. En tanto, en la Copa Libertadores, Boca Juniors no pudo ante el Santos y la final quedará en manos brasileñas. Punto final para los deportes. Muy buenas noches. Una excelente noche también para ti, Alejandro. Y una estrategia de la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas impidió que Cuba transitara en 2020 con apagones por déficit de generación eléctrica. A ese éxito contribuyeron los grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos Heysel, que este 14 de enero celebra su día. La alta eficiencia lograda en los 151 emplazamientos de grupos electrógenos instalados en todo el país favoreció importar menos combustible para garantizar un servicio vital a la economía, los servicios y la población. Todo ello se logró sin que enfermara ninguno de los más de 3.200 trabajadores de Heysel, encargados de mantener con vitalidad los grupos electrógenos y la confiabilidad en el servicio eléctrico. Muchos centros de aislamiento que son de nuevo tipo, que hubo que adaptar esos grupos electrógenos, muchos los atendimos nosotros, como se mantuvieron disponibles, que permiten tener una garantía de electricidad de manera confiable. Se hizo un trabajo muy importante en el Hospital Fajardo, trabajo que durante años se trató de hacer, y en un tiempo récord las organizaciones de la Unión Eléctrica lograron resolver ese problema y darle una alta confiabilidad a uno de los principales hospitales que tiene la ciudad. Si no se hubiese llevado a cabo esta generación distribuida, las afectaciones hubiesen sido superiores. Nosotros hemos sabido garantizar y seguir llevando adelante la tarea de nuestro comandante jefe para asegurar que en ningún hospital, que en ninguna vivienda, ni en un centro de importancia para nuestra población falte el servicio eléctrico. En saludo al Día del Trabajador Eléctrico, que se festeja este 14 de enero, se concluyó la remodelación del Centro de Dirección Nacional, desde donde se controla la disponibilidad de todos los grupos electrógenos del país. Pero hemos tenido muchas iniciativas de nuestros trabajadores, muchas soluciones que han permitido garantizar de manera oportuna las piezas necesarias para mantener esa disponibilidad a esos centros que les hablaba, a garantizar ese pico eléctrico que es tan importante. Una estrategia del país impidió que los cubanos transitáramos por el 2020 con apagones provocados por déficit de generación eléctrica. Fueron precisas muchas horas de inventivas y desvelos por los trabajadores eléctricos. Sin embargo, el ahorro de electricidad sigue siendo indispensable. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como su tema lo indica, es tiempo para el tiempo. Pero fíjese, hoy 13 de enero
hay un detalle singular que queremos resaltar con mucho cariño y con mucho respeto. Resulta ser que hace hoy 40 años, por primera vez, un meteorólogo da un parte en el noticiero de televisión o en la televisión misma, y continuadamente ha sido así desde aquel entonces, un 13 de enero, hace 40 años. Pero bueno, ¿quién mejor que el doctor José Rubiera para darnos detalles de aquel momento? Doctor, buenas noches. 40 años, se dice fácil, ¿verdad? Pero oiga, mire que hay camino por recorrer en tantos años. Dígame usted. Bueno, gracias y buenas noches, Serrano, también amigos. Pues miren, se dice fácil, pero es verdad que no lo es. Pero hace 40 años, un día como hoy, presentamos un proyecto a Ovidio Cabrera sobre las 11 de la mañana para que el meteorólogo sistemáticamente saliera, ¿por qué no?, en la televisión, en el noticiero, dándole información a nuestro pueblo. Y se fue aprobado, y esa misma noche, en vivo, pues hubo que buscar un saco, una corbata, y en vivo, con un mapa de papel que se estaba cayendo con las luces aquellas que se usaban, que eran muy cálidas, salió por primera vez al aire este espacio. Y así ha sido durante todos estos 40 años. Muchos compañeros han pasado por aquí, algunos lamentablemente no están con nosotros, como es el caso Armando Lima, muy querido por todos, la doctora Gisela Aguilar y muchos otros más. Y todavía, lo importante de la obra es que se mantiene en casi todas las provincias del país. Hay meteorólogos jóvenes, meteorólogos salidos del INTEC de la Universidad de La Habana, y que están incluso en algunos telecentros municipales. Esto va a continuar y creo que eso es lo más importante para ofrecerles a nuestro pueblo la información como cada día. Y miren lo que tenemos hoy. Bueno, tenemos mucha nubosidad porque hay un frente en la zona occidental de Cuba muy debilitado, dando algún chubasco, alguna lluvia junto con una vaguada. Pero detrás va a venir otro frente después. Son frentes débiles que vienen uno detrás del otro. Y fíjense que esto ha estado dando algún chubasco, alguna lluvia en la zona occidental, pero lluvia ligera. Y para mañana pues se pronostica que van a mantenerse esos nublados en la parte occidental, en la primera parte del día, algún chubasco con lluvia, pero mucho sol para el resto del país. Ahora bien, en la tarde, cielo parcialmente nublado, algún chubasco ocasional aislado, sobre todo en la costa norte del occidente. Y en cuanto a las temperaturas, pues en la madrugada habrá temperatura mínima que tendrán los 20, 21 grados, no serán muy bajas, llegarán hasta 23 en la parte oriental. Y por el día, un día más bien fresco, con temperaturas, bueno, fresco, incluso un poco frío mañana, 21, 20 grados, pero en la parte oriental llegará a ver calor, con máximas de hasta 33 grados Celsius en la parte sur de las provincias orientales. Y los vientos, pues en la parte occidental, del norte al nordeste, por eso que se siente el aire más frío, pero débil el viento, hasta 25 kilómetros por hora, alguna racha de 30 en zonas de la costa norte. En el resto, variable, débil el viento, con poco oleaje en todas las costas, excepto oleaje en la costa norte occidental y más tranquila en ambas costas centrales. Los próximos días, bueno, seguirá algún chubasco, alguna lluvia ocasional aislada, sobre todo en zona de la costa norte, y para el día 16, un nuevo frente frío, que ya les hablaremos de eso en los próximos días. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Como siempre le decimos y nos unimos con mucho respeto, con mucho cariño, en nombre de todo nuestro colectivo, a una felicitación a todos los compañeros que han pasado por aquí y nuestro respeto, reconocimiento y recuerdo profundo a los que ya no están. Buenas noches. Un abrazo, doctor, para todos. Gracias. El control sanitario en los aeropuertos cubanos se ha incrementado en las últimas semanas con el fin de mantener una vigilancia estricta de los viajeros procedentes del exterior. La disminución de vuelos desde y hacia Cuba para impedir la propagación del nuevo coronavirus no significa una merma en el personal médico en cada terminal aérea. Especialistas de alto nivel
atienden a los viajeros durante las 24 horas del día y realizan exámenes rigurosos para determinar la presencia del SARS-CoV-2. La primera línea de vigilancia epidemiológica está al arribo del avión, donde tenemos 2 compañeros licenciados en epidemiología que hacen la libre plática y entrevistan a la tripulación a ver si todo está acorde a lo establecido. Posteriormente a esto pasan a la línea de vigilancia número 2, que es la sala de inmigración, donde está la termometría por escáner, y aquí automáticamente también se le exige la declaración jurada de sanidad que debe traer cada viajero internacional, y junto con ella, a partir del día 10 de este mes ya, el PCR en tiempo real, que es válido aclarar que esta implementación no sustituye el resto de las que ya estaban implementadas. Se les realiza el PCR a la entrada del aeropuerto, pasa a inmigración, pasa a la aduana y pasa a la tercera línea de vigilancia que tenemos implementada, que es termometría a la salida de la aduana. 9 posiciones para la realización del PCR a los viajeros que arriban a Cuba y la disposición de personal y áreas para viabilizar protocolos posibilitan enfrentar con rigor en los aeropuertos los nuevos escenarios epidemiológicos. Hemos reforzado el incremento de las medidas de la limpieza con hipoclorito de los pasamanos, de los elevadores, la limitación de los acompañantes dentro de las terminales aéreas. ¿Por qué? Porque eso evita la aglomeración y hasta ahora eso se ha ido cumpliendo. Hemos puesto en el protocolo personal, junto con el SPA, junto con el Departamento de Información Tráfico, para el distanciamiento entre los pasajeros a la hora del chequeo. Los protocolos sanitarios no concluyen a su llegada a los aeropuertos. Cada lugar de residencia debe convertirse en un centro de aislamiento hasta que el 5.º día obtenga los resultados del PCR en tiempo real. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo dio a conocer hoy los laureados con el premio Memoria Viva 2020. El jurado certificó un total de 22 premios a personas, familias y agrupaciones musicodanzarias no profesionales vinculadas a la difusión y preservación de los diferentes géneros de la cultura popular tradicional. En la sección de preservación de tradiciones sobresalieron las parrandas de varios poblados de Villa Clara, así como la conmemoración de los fieles difuntos en el poblado Diagramonte, Matanzas. Fueron homenajeados numerosos narradores orales, así como constructores y reparadores de instrumentos musicales, decimistas, bailarines populares, artesanos, dibujantes, coreógrafos y escenógrafos, relacionados con nuestras tradiciones populares en barrios y poblados. Además, en la categoría de proyección artística se reconoció la agrupación Villa de San Cristóbal, vinculada al carnaval en la capital, y el grupo músico-danzario Rumores del Teide, que mantiene viva la tradición canaria en la ciudad de Santa Clara. El Grupo de Investigación Musical de Las Villas, pese a la fuerza de la pandemia, continúa en labores de búsqueda y rescate de materiales patrimoniales. De ahí la creación y legalización de la revista El Eco de Las Villas, que constituye un boletín regional del patrimonio musical. El conjunto de música antigua Ars Nova y su directora Angélica Solernou integran el Grupo de Investigación Musical de Las Villas y a su vez fomentan la ejecución de la revista El Eco de Las Villas, la cual fue presentada a través de 2 números en las ciudades de Remedios y Santa Clara. Como el órgano oficial, como el espacio de socialización impresa de los resultados de investigación de colaboradores de diferentes ramas del saber, que forman parte del Grupo de Investigación Musical de Las Villas. Tenemos ahí otros proyectos también, como es la misma revista, pero en formato digital, además de un sitio web que va a funcionar todo el año, donde vamos a estar colgando y socializando información periódicamente. Una breve presentación de Ars Nova fue el soporte para ilustrar música rescatada y protegida como evidencia del patrimonio existente y que hoy también se recoge en la revista El Eco de Las Villas. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La bailarina y coreógrafa Gladys González, quien fuera figura principal del ballet de la televisión cubana, falleció hoy en México.
Junto a su esposo Antonio Sánchez formó una de las parejas de baile más conocidas en nuestro país. Gladys y Antonio se destacaron por su aporte pedagógico al programa Para Bailar y luego crearon Aprendiendo a Bailar, donde impartieron clases de danzas populares y tradicionales de Cuba y otros países. Gladys González creó obras para el Ballet Nacional de Cuba, entre las que se recuerda especialmente Las Pericas, inspirada en la pieza teatral de Nicolás Dor. En el momento de su fallecimiento, Gladys González era asesora de danza, especialista en bailes de salón en el prestigioso Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Hacemos llegar nuestras condolencias a familiares y amigos. Y como nuestro pueblo conoce, el pasado 30 de diciembre del año 2020 falleció en La Habana a la edad de 76 años la notable cantante Fara María. Debido a la compleja situación epidemiológica provocada por la COVID-19 en La Habana, las honras fúnebres de la destacada artista conocida como la Gacela de Cuba se realizarán este jueves 14 de enero en ceremonia familiar. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para ti, Liet. Nuestro noticiero continúa denunciando acciones contrarrevolucionarias que forman parte de ese llamado golpe blando. Regresa con nosotros en esta emisión Humberto López para brindarnos más detalles. Buenas noches, Humberto. Sí, saludos, buenas noches. Hoy les traigo más elementos recogidos en el artículo que publicó Cuba Debate hace unos días. Recuerden, titulado Los ideólogos del golpe blando, Open Society en Cuba y la articulación contrarrevolucionaria, firmado por el joven analista de medios de comunicación en nuestro país, Javier Gómez Sánchez. Ya hablamos, ustedes recordarán tal vez el lunes, acerca de algunos de los antecedentes de la concepción del gobierno de los Estados Unidos, aquí aparecen, para penetrar las sociedades y para derrocar sistemas que no le son afines, pero estrategia que está actualizada, lo dijimos, en tiempos de internet, en tiempos de redes sociales, de movilización a través de todas estas vías. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Hoy vamos a ilustrar, seguimos con el artículo, con mucho más detalle, cómo ha quedado esa articulación en Cuba. Cómo ha quedado a través de personas que fungen como operadores políticos y cuáles son sus principales actividades para lograr el objetivo que persiguen. En el artículo de Cuba Debate se explica de esta forma, aquí ustedes lo pueden ver, la agresividad de Trump y el posicionamiento de un discurso contra la revolución por actores mediáticos con toda intención, escuchen esto, actores mediáticos con toda intención repulsivos han sido parte de los planes y no un accidente dentro de esos planes. El punto de vista del autor del artículo es que existe en Cuba una contrarrevolución repulsiva, irracional, y que ésta se contrapone a otra que, aún persiguiendo los mismos objetivos, digamos en esencia, pudiera resultar esta otra contrarrevolución más atractiva en sus planteamientos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel compartía a través de un tuit este artículo y lo hacía con una idea que yo creo muy válida para entender a la contrarrevolución, a la más antigua, vamos a decir, y a la que parece emerger. Vamos a ver el tuit del presidente y leamos lo que nos decía. Los ideólogos del golpe suave, la sociedad abierta en Cuba y la articulación contrarrevolucionaria. Las personas, llamo la atención en esto, las personas deben saberlo para que no las engañen ni las manipulen. Este es el mismo guión importado antiguo, interpretado por nuevos actores. Pero veamos desde nuestra perspectiva algunos ejemplos que encajarían en esa definición de aquellos primeros actores, de los nuevos que se suman y cuáles han sido entonces sus actividades. Entendamos tal y como nos invita a hacerlo el presidente. Ojo con un detalle, ningún elemento de los que vamos a exponer ahora es un elemento oculto o vamos a revelar aquí información de estas personas que ellos mismos como esencia para lograr sus objetivos no se hayan encargado de difundir pública y notoriamente. Así es que allá vamos. Primero habría que hablar de una contrarrevolución gastada, sin una agenda propia, vetusta, sin arraigo social, violenta. A modo de ejemplo les traigo dos casos. Berta Soler, persona con un amplio historial de provocaciones respaldadas con dinero que proviene de la Fundación Nacional Cubano-Americana en la Florida. La falta de efectividad, oigan esto, la falta de efectividad de las acciones le ha pasado factura. Por eso la cantidad de dinero que ella recibe
ha venido disminuyendo. Incluso ha sido acusada por algunos de sus vínculos de utilizar esos fondos para beneficios personales y no para luchar, esto entre comillas lo diría, por la causa de Cuba. En situación más o menos similar, José Daniel Ferrer, contrarrevolución gastada. Ferrer, delincuente común, con un historial delictivo considerable, promotor de acciones contrarrevolucionarias, presunto líder fabricado, reconocido internacionalmente además a partir de esa fabricación. ¿Ustedes se acuerdan de aquel hombre que estaba detenido, que acusaba a su instructor, el apellido del instructor era Quiñones, porque Quiñones lo agredía allí en la soledad de su celda? Después vimos el video de la mesa, de la cabeza, de las autolesiones. Parece que Quiñones tenía una mano invisible y con esa mano invisible golpeaba a este hombre. Pero en esa idea de mantener una contrarrevolución, miren, aquí aparecen otros asociados a una especie de marginalidad delincuencial, pero que tienen las mismas esencias. Aquí está Luis Manuel Otero, desde el pseudoarte, intentando promover valores, expresiones contrarias a la revolución, a sus símbolos patrios, lindando, coqueteando una y otra vez con la ilegalidad. Es un pseudoarte donde lo grotesco, lo provocativo, todo esto se vuelve divisivo e irrespetuoso. Michael Osorbo, llamamientos continuos en redes sociales. ¿A qué? A la violencia, al irrespeto, a la falta de decencia, al desorden, a la invasión de los Estados Unidos como solución de nuestros problemas. Otro más, aquí aparece Denis Solís, conducta desafiante y agresiva, comportamiento reprochable socialmente, desde un supuesto arte, promoviendo valores alejados de las más elementales conductas cívicas, sancionado, recuerden, por el delito de desacato y por esto motor de movilización para la farsa de San Isidro. Termino con él. Es el hombre que asume además a Donald Trump como su presidente. Pero tenemos otros ejemplos para entender mejor lo que Javier ilustra en el artículo, lo que comentaba el presidente en su tuit. Otros ejemplos de esta contrarrevolución que no están en Cuba, que encuentran nicho lamentablemente en determinadas personas, con sus conductas violentas y efectivamente repulsivas. Yamila Betancourt, promotora de acciones terroristas en Cuba, que paga y que pone precios a actos vandálicos, que convoca a través de redes sociales, que hace llamamientos groseros a la desobediencia civil. Ultrac, así dice llamarse, otro engendro de esta nueva forma de violencia, que se promueve en las redes sociales, que busca trasladar esa agresividad de su lenguaje de la realidad a las calles en Cuba. Y Alexander Otaola, exponente de todo esto que he dicho, primero atrajo público con temas de farándula, artistas, etcétera, para después ya definir su clara línea de agresión contra Cuba e incitar y convocar a múltiples acciones al estallido social mediante la desobediencia y el caos. Estos tres últimos que ven aquí desarrollan sus acciones desde Estados Unidos con la anuencia o, digamos, con el silencio de las autoridades de ese país, al menos hasta ahora, y bajo la administración de Trump, que casi dice adiós. Pero siguiendo la lógica del artículo de Javier, una especie de nueva o de neocontrarrevolución, esa busca erigirse como la alternativa menos repulsiva a todo esto que les he puesto ejemplos. Esta que vamos a ver quiere ser un poco menos repulsiva y que terminen siendo entonces la opción aceptada por el pueblo. Vamos a poner algunos ejemplos. No son todos, solo algunos. Aquí aparece Tania Bruguera. ¿Quién es? Persona que desde una construcción simbólica en el arte busca beneficio, busca posicionamiento. Algunas de sus acciones coquetean con la ilegalidad, incluyendo, les puedo citar, la organización de una provocación en la Plaza de la Revolución. Cuando un grupo de jóvenes se acercó al Ministerio de Cultura para solicitar un diálogo con las autoridades, ella trató de redirigir aquellas intenciones iniciales de los jóvenes e intentó enmarcarlas en su agenda contrarrevolucionaria, que ya estaba definida desde mucho antes y que además era ajena a la mayoría de esos jóvenes que estaban allí aquella noche. Otro ejemplo, Carlos Manuel Álvarez, operador político financiado por la NED, sí, lo que lo convierte en un asalariado, indirecto o directo, pero asalariado, ¿sí?, del gobierno de los Estados Unidos. Esto declarado en el medio independiente que él dirige, El Estornudo, ahí es donde se dijo esto del dinero, y aquí lo hemos hablado. A través de sus redes sociales ha denigrado con un disfraz presuntamente de muy alto vuelo
desde a los médicos cubanos, pasando por la figura del Che Guevara hasta Fidel Castro. Recuerden, fue quien violó además los protocolos sanitarios al llegar del exterior y se unió al grupo del barrio de San Isidro. Otro ejemplo, Omara Ruiz Urquiola, ex profesora del Instituto Superior de Diseño, participante de la farsa de San Isidro. En redes sociales, ella replica, apoya habitualmente acciones contrarrevolucionarias, está vinculada, aquí también lo pusimos, a altos funcionarios del gobierno norteamericano en Cuba. Miren, en realidad, esta persona actúa más bien a partir de proximidades, de influencias de algunos de los que ya les mencioné. Elaine Díaz radica actualmente en el exterior, periodista, ex profesora de la Universidad de La Habana. Ella se dedicó a reclutar a jóvenes universitarios, a periodistas, a contaminar sus ambientes con pensamiento contrarrevolucionario. A través de su plataforma Periodismo de Barrio, ella fue la encargada de realizar las memorias, oigan, las memorias de los sucesos que están asociados a San Isidro y a los jóvenes en el Ministerio de Cultura. Otro ejemplo, Eliezer Ávila, joven cubano radicado en Estados Unidos, activista y autoproclamado analista de temas de la realidad cubana. Ha declarado en múltiples ocasiones que apuesta por la violencia, que apuesta por la invasión de Estados Unidos contra Cuba. Ariel Ruiz Urquiola, activo en la labor de desacreditar a los médicos cubanos en el exterior, ha intentado manipular en función de lograr provocaciones, reclamos y derechos legítimos de determinadas comunidades en Cuba. Ha desarrollado además una intensa labor para buscar el descrédito de nuestro país en diversas partes del mundo. Y como último ejemplo, Rosa María Payá. Ella, desde el exterior también, representa con sus acciones los intereses de la extrema derecha de Miami en relación a Cuba. Solo un ejemplo de cómo piensa y actúa. Miren, este tuit que les traigo aquí es muy reciente. Miren lo que escribió a raíz de la inclusión por Estados Unidos de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Por años, lean, he solicitado primero a la administración Obama y luego a la Trump reincorporar al régimen cubano en la lista de patrocinadores del terrorismo, porque es lo correcto y lo coherente. Importante constatar que hemos sido escuchados. Es verdad que cuando se tiene frente a esa expresión grotesca, anexionista, y por otro lado aparecen estas voces que pueden tener un discurso más elaborado, en ocasiones una propuesta más concreta sobre la solución de determinados temas, uno encuentra diferencias. Ahora, lo común de todos ellos, no dudemos, es su profundo desprecio por la patria, su vocación anexionista y neoplatista. Pero vuelvo con Javier, unos y otros son parte y esencia de lo mismo. Es una misma contrarrevolución. Unos gastados, menos atendidos por sus amos, otros que responden a nuevos tiempos, que tienen discursos aparentemente más conciliadores, que utilizan otras vías, pero siempre para lograr exactamente lo mismo, derrocar a la revolución cubana. Los planes perfilan que en Cuba se termine aceptando frente a la agresividad, que les mostré primero esos ejemplos, a la otra, a esa contrarrevolución que habla de diálogo, de tolerancia, que se les dé más espacio frente a las instituciones. No se trata de dos estrategias diferentes, lo dice Javier, se trata de una sola estrategia que utiliza una para hacer brillar a la otra. Los patrocinadores y organizadores son también los mismos. Las agencias estadounidenses, oigan, funcionan independientes de los vaivenes de la política electoral de ese país, de todo lo que hemos vivido ahora. Pero lo que hacen es aprovechar eso mismo. Por hoy voy a despedirme y les dejo estos temas que también se abordan en el artículo. Les dejo esto para volver muy pronto con más de lo que nos cuenta. Nos vamos a detener en cada uno de estos elementos. Pregunto, ¿qué papel corresponde a los llamados medios independientes? Vamos a ver algunos de ellos en esta estrategia. Vean algunos de sus logotipos, de sus imágenes. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre unos y otros? Y estos nombres, ajenos y extraños para la mayoría del pueblo cubano, estos que les muestro, vamos a verlos. Estos nombres muy claritos para las mentes y los bolsillos de algunos, aquí los vemos, USAID, NED, Open Society, repito, desconocidos para la mayoría, pero claritos para los bolsillos de unos cuantos. Queda mucho por decir. Vamos a regresar muy pronto. Buenas noches.
El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezaron este miércoles la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 en una jornada en la que el país reportó 550 nuevos positivos, la mayor cifra para un día desde el inicio de la pandemia. 3 fallecidos y 226 altas médicas. En una jornada marcada por nuevos picos de contagios y casos activos, el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 continuó este miércoles el examen de la compleja situación epidemiológica que hoy vive la mayor de las Antillas. 550 fueron las personas diagnosticadas con el SARS-CoV-2 al cierre del martes en todos los territorios del país, excepto la provincia de Granma. 3.378 confirmados con el nuevo coronavirus permanecen hoy en los hospitales de la nación, de ellos el 99% con una evolución clínica estable. Las terapias intensivas atienden a 29 pacientes, 13 críticos y 16 graves. En la jornada hubo que lamentar la muerte de 3 cubanos. Las autoridades de varias provincias, entre ellas las que reportan una mayor tasa de incidencia del virus en los últimos 15 días, expusieron las acciones que acometen para frenar la expansión de la enfermedad, entre ellas el incremento de la pesquisa y la estratificación de las áreas de riesgo. La batalla precisamente la ganamos en este frente a partir de la estratificación que se haga de la epidemia en la ciudad. Ya eso se hizo. Ya se definieron las áreas de estudio por cada uno de los municipios y ya comenzó también el muestreo en cada uno de esos lugares. Los controles de foco con peligro al incremento. Tenemos en la ciudad 16 controles de foco que tienen más de 5 casos. Ya de los 16 hay 11 estudiados y están en vigilancia. Y los 5 restantes, ayer se decidió ampliar el universo de estudio y todos se están estudiando en el día de hoy. Cosa esta que los lugares más complicados los tengamos focalizados y estudiados para no tener ningún tipo de riesgo. Y el resto de los controles de foco, incrementar la vigilancia y la pesquisa, que precisamente está relacionado con las viviendas donde tenemos los viajeros o familiares viajeros y los contactos de casos positivos o los contactos de casos sospechosos, que en este caso tenemos 2.307 viviendas. También los territorios amplían las capacidades hospitalarias ante sostenido incremento de los casos en las últimas semanas. Y hoy, a partir del recorrido que hemos hecho por algunas instituciones, sobre todo de educación y otras de alojamiento de la provincia, en el propio municipio cabecera, hemos identificado alrededor de 2.000 nuevas capacidades con la intención de asegurarlo como hospitales especiales para los pacientes confirmados asintomáticos. Y de la misma forma los pacientes sospechosos, las personas sospechosas, porque dentro de la situación lo más tenso que tenemos es la capacidad de ingreso para la atención a estos pacientes. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez consideró que el enfrentamiento a la COVID-19 en el actual contexto tiene ante sí 2 grandes desafíos. Por una parte, la atención a los viajeros internacionales que continuarán llegando al país, aunque en menor cantidad, y la adecuada preparación de sus familias para garantizar así un aislamiento efectivo en los domicilios que impida el aumento de los casos. Por otra, el trabajo con la transmisión autóctona, que incluye la oportuna identificación de los sospechosos y sus contactos y la aplicación rigurosa de las medidas de prevención y control y de los protocolos de tratamiento. Retos que junto al accionar del sistema de salud demandan, como aseguró el mandatario, la responsabilidad y contribución de todos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Por favor, cuídese en estos tiempos difíciles en que enfrentamos el rebrote de la COVID-19. Así es. Son ustedes muy amables. Gracias, buenas noches y hasta mañana.